La Organización de Naciones Unidas y el Centro Carter confirmaron su presencia en terreno para los comicios junto a otros 653 veedores internacionales. En cuanto a la ONU, la semana pasada pisaron territorio venezolano 4 expertos que entregarán un informe interno sobre el contexto electoral en este país, en Venezuela. Sin embargo, recordemos que estas dos organizaciones estuvieron en las elecciones regionales del 2021 y ambas concluyeron en esa oportunidad, en esa ocasión, que no fueron unas elecciones totalmente democráticas. Quiero darle la bienvenida a esta hora al señor Luis Lander, director del Observatorio Venezolano. Está en pantalla. Buena tarde, bienvenido. Gracias por acompañarnos hoy. No, muy buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Señor Lander, 653 observadores o veedores internacionales en tema electoral. Para el caso Venezuela, ¿son pocos? ¿Son justos? ¿Cubre una parte? ¿Qué efecto y qué impacto tiene? Bueno, depende del diseño de la observación que hagan las distintas misiones que vengan a Venezuela. Pues, por ejemplo, la misión de expertos de las Naciones Unidas es una misión muy chiquita, son apenas 4 o 5 personas, pero tienen la virtud, digamos, de que son ampliamente conocedoras de los sistemas electorales. O sea, saben lo que significa evaluar un sistema electoral. Han estado ya en Venezuela viendo otros procesos electorales, entonces tienen alguna experiencia. Y por supuesto que tienen, por ser expertos en las Naciones Unidas, la posibilidad de entrevistarse con quienes ellos decidan de manera bastante amplia, y efectivamente han estado haciendo eso. La función de estos observadores, de esta misión de expertos de las Naciones Unidas, es hacer una evaluación general de cómo transcurre el proceso. Ya llevan aquí varios días, y elaborar un informe privado que va a ser entregado al secretario general Guterres de las Naciones Unidas para que las autoridades de las Naciones Unidas tengan una visión directa de cómo transcurre este proceso. Por supuesto que eso no es una observación que va a estar viendo mesa por mesa ni centro por centro, porque por supuesto no tienen capacidad para eso, pero seguramente podrán hacer un buen informe que repito, es un informe privado que no suele hacerse público. La misión de observación electoral del Centro Carter es un poco distinta, porque la misión de observación del Centro Carter es un poco más grande, sin ser demasiado voluminosa. Y efectivamente van a estar viendo las elecciones en Caracas y en un par de estados del país, en Zulia y en Carabobo, si mi memoria no me falla. Y ellos, bueno, van a poder estar haciendo, digamos, tienen contacto, por supuesto, con el Poder Electoral, con el Consejo Nacional Electoral, tienen contacto con las organizaciones de observación electoral venezolana, y podrán también hacer una evaluación del proceso electoral que está en marcha y cuya jornada de votación es el próximo 28 de julio. Aparte de ese par de observaciones internacionales, que son ambas muy relevantes, habrá seguramente otras personas invitadas a ver el proceso, claro, que tienen menos reconocimiento, y probablemente la calidad de la observación que puedan hacer no sea equiparable a la de las Naciones Unidas y al Centro Carter. Desafortunadamente, una misión que estaba inicialmente invitada, que era la de la Unión Europea, la misión electoral de la Unión Europea, que sí estuvo en Venezuela en las elecciones de 2021 y elaboró un informe, digamos, esa fue una misión grande, distribuido en todo el país, que elaboró un informe bastante detallado de todo el proceso, reconoció los resultados que anunció el Consejo Nacional Electoral, hicieron algunas sugerencias de cosas que se podían cambiar, y desafortunadamente, a pesar de que se había firmado un acuerdo entre los distintos actores políticos del país, lo que se llama el Acuerdo de Barbados, donde explícitamente estaba señalado que la misión electoral de la Unión Europea iba a ser invitada a participar,
Al principio estaban efectivamente previstos que vinieran. Vino una misión preliminar para, para Venezuela a evaluar sobre el terreno las condiciones, las condiciones para la observación. Estaban dispuestos a hacer la Claro. observación y por fin el presidente de la Asamblea Nacional le pidió al Consejo Nacional Electoral que los desinvitara y efectivamente eso ocurrió y Así no va a pasó. venir la misión de observación electoral de la Unión Europea. Señor Lander, quedan 13 días para las elecciones presidenciales en Así es, Venezuela y así es. quería preguntarle, entre observadores internacionales y nacionales acreditados ante el Consejo Nacional Electoral para estar allí durante el proceso electoral, que ya incluso deben estar trabajando porque las cartas están echadas, ¿hay suficientes ojos sobre esos comicios para garantizar de que los venezolanos ese día puedan votar en paz, en libertad, con transparencia? Sí, mira, yo pienso que sí, porque efectivamente las organizaciones nacionales acreditadas para hacer observación electoral eh, hacen una observación electoral hacen una selección de centro de votación producto de una muestra estadística. Y como se debe bien saber, cuando se hace una muestra estadística, no es que se va a ver la totalidad del universo, sino se ve una parte del universo, pero una parte del universo que sea lo suficientemente bien seleccionada para que represente efectivamente el conjunto. Y eso es lo que hacen las organizaciones de observación nacional acreditadas, pero también organizaciones de observación electoral que por razones no suficientemente explicadas por el Consejo Nacional Electoral no han sido acreditadas para esta jornada, para este proceso electoral, pero de todas maneras están haciendo una observación como si estuviesen acreditados, o sea, viendo todos los centros, viendo una muestra del universo del país y en detalle viendo cómo están funcionando los distintos centros y va a haber posibilidad de elaborar informes más o menos detallados de cómo está la cosa. Por falta de observación, no creo que vaya a haber mayores problemas en esta elección. Señor Lander, Es muy pregunta. importante una cosa que vi que estaban hablando al principio con el que fue entrevistado en Venezuela. Sí. Dos cosas. Los miembros de mesa son muy importantes porque los miembros de mesa deberían garantizar efectivamente que las mesas funcionen de manera imparcial, Claro. no sesgada y de manera independiente. Los miembros de mesa son seleccionados mediante un sorteo que hace el Consejo Nacional Electoral sobre todos los integrantes de cada una de las mesas. Así que los miembros de mesa son electores Claro. de esa mesa y son, repito, seleccionados por un sorteo aleatorio del Consejo Nacional Electoral. Es muy importante que todos los venezolanos nos revisemos en la página del Consejo Nacional Electoral para saber si efectivamente fuimos seleccionados como miembros de mesa o no. Desafortunadamente, el Consejo Nacional Electoral no hace mayores esfuerzos por efectivamente llegarle a los seleccionados para anunciarles que fueron seleccionados como miembros de mesa, pero lo hacen en su página web, en la página web que uno puede ver dónde le corresponde a uno votar. Si fue seleccionado como miembro de mesa, allí lo dice. Entonces yo insisto en esto, que es muy importante que los venezolanos hagamos ese chequeo de que veamos si fuimos seleccionados como miembros de mesa o no. La otra cosa son los testigos. Los testigos sí tienen un carácter distinto y es muy importante también los testigos. Oí que alguien entrevistado en el segmento anterior decía que la plataforma unitaria, que según indican todas las encuestas, la fuerza opositora principal ya tiene más del 99% de los testigos reclutados. Y eso es una buena noticia, porque efectivamente los testigos de mesa de los distintos candidatos, a diferencia de los miembros de mesa, ellos no son imparciales, sino todo lo contrario, son muy parciales. Van a defender un bando. Están allí en la mesa para defender que no se cometan irregularidades que le afecte electoralmente al candidato que ellos están allí representando. Y es muy importante que esté en la mayor cantidad posible de mesa. Efectivamente, en esta oportunidad hay un número muy importante de nuevos centros de votación, que son centros de votación con una sola mesa y que son centros muy chiquitos.
y que por supuesto dificulta que las distintas equipos de campaña, comandos de campaña de los distintos candidatos pueda efectivamente llegarle a todos estos centros. Pero y los lugares, señor Lander, los lugares donde fueron instalados esos centros de votación. Son centros donde en promedio el número de votos de cada uno de esos centros es 300, pero hay unos que tienen hasta menos votos, claro, menos votos que eso. Entonces, el peso electoral que tienen no es demasiado significativo, lo cual no quiere decir que hay que descuidarlo, hay que estar pendiente. Y nosotros tenemos en Venezuela, desde ya hace algunos tiempos, y eso se ha ido año, elección tras elección, de alguna manera corrigiendo errores y perfeccionando el sistema, un buen sistema automatizado de votación. Un buen sistema automatizado de votación que va desde la identificación del elector cuando comienza su recorrido por el centro, por la mesa de votación para ejercer su derecho, bueno, cuando es difícil que se produzcan alteraciones en términos de electores que no están en una mesa, que voten en esa mesa. Eso es muy difícil que ocurra porque el sistema está protegido para que tal cosa ocurra, para evitar que tal cosa ocurra. Entonces, digamos, el sistema es bastante confiable y bastante seguro y claro, se puede tener confianza en que si se vota sin que nadie lo vea uno cuando está votando, digamos, que no haya alguien viéndolo sobre el hombro para ver por quién está votando. Si efectivamente vota de manera privada, su voto va a ser efectivamente registrado. No va a haber posibilidad de ninguna manera de que el voto sea identificado con el elector. Digamos, eso es absolutamente imposible. Y que también el voto, una vez emitido, va a ser efectivamente bien transmitido a los centros de totalización y bien sumado en esos centros de votación. Así es. Las elecciones de 2021 dieron muestra que si en alguna parte se hace el más mínimo intento de alterar los resultados, el mismo sistema automatizado de votación lo detecta. Fue lo que ocurrió en las elecciones de gobernador del estado de Barinas, que se resolvió de buena manera en una medida importante por el sistema automatizado de votación. En pantalla, Luis Lander es el director del Observatorio Electoral Venezolano. Por ahora lo vamos a dejar hasta acá, seguramente antes de los comicios, faltan 13 días todavía, volveremos a conversar. Una buena tarde para usted, será hasta la próxima.